El sonido de la risa de mi esposa se colaba desde nuestra recámara a las 7 de la mañana, pero no fue eso lo que me despertó. Fue el olor a hotcakes, la receta especial que ella juraba haber olvidado durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Mantequilla y vainilla, la misma combinación que antes llenaba nuestra cocina en las mañanas flojas de domingo, cuando todavía fingíamos ser felices. Me quedé ahí, tirado en el sofá que se volvió mi cama, mirando la mancha de humedad en el techo que llevaba meses prometiendo arreglar, el mismo techo de la casa que he estado pagando desde 1999, sobreviviendo a ascensos y recesiones, la universidad de mi hija y los gustos de Sandra en Plaza Satélite. Lo irónico era que ahora yo era un huésped en mi propio hogar, escuchando cómo a mi reemplazo le servían el desayuno en la cama como si fuera un rey. «Derek, eres un caso». La voz de Sandra traspasó las paredes delgadas, seguida de unas risas que me revolvieron el estómago. Ya pasaron 3 semanas desde que entré a nuestra recámara a las 2 de la tarde, un martes, todavía en shock por la junta de despido, y los encontré enredados como adolescentes. 3 semanas desde que descubrí su pequeño secreto, y ellos aún no tienen idea de que lo sé. Creen que solo soy el esposo desempleado y patético que cayó en depresión y negación, demasiado roto para enfrentar la realidad. La verdad es que he estado luchando todos los días desde entonces, solo que no de la forma que ellos imaginan. Escuché pasos descalzos sobre el piso de madera, el mismo que restauré con mis propias manos hace 2 veranos, trabajando fines de semana mientras Sandra se quejaba del polvo. Derek apareció en la puerta de la cocina usando mi playera de la UNAM, la que Sandra me regaló en mi cumpleaños número 50, cuando todavía se acordaba de que existía. Él era por lo menos 15 años más joven que yo, con ese aire de seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por pagar la hipoteca ni por el mandado, que nunca tuvo que elegir entre arreglar el boiler y sacar a su esposa a cenar. «Buenos días, Jaime», dijo sin siquiera intentar ocultar la sonrisa burlona mientras agarraba mi taza favorita, la de cerámica que mi hija hizo en las clases de arte del bachillerato. «Sandra está preparando el desayuno. ¿Quieres un poco?» La crueldad casual de ese gesto me golpeó como un balde de agua fría. Ese hombre me ofrecía comida en mi propia cocina, cocinada por mi esposa, servida en la taza que hizo mi hija, la misma hija que no me ha llamado desde que los rumores de divorcio se regaron por toda la colonia. Quise sacarlo de ahí a empujones por la puerta que yo mismo pinté la primavera pasada, después de que Sandra dijo que el color viejo hacía ver la casa triste y anticuada. En vez de eso, sonreí, la misma sonrisa que perfeccioné en 25 años de matrimonio, soportando los cambios de humor y exigencias financieras de Sandra, sus críticas a mi ropa, mi trabajo, mis sueños, la sonrisa que decía que yo era inofensivo. «No, gracias», respondí en voz baja, observando su cara por si notaba el huracán que escondía mi calma. «No tengo hambre». Él se encogió de hombros y regresó a la cocina, gritando: «Tú te lo pierdes, amigo. Estos hotcakes están de otro nivel. Tú te lo pierdes, amigo». Esa frase resonó en mi cabeza mientras doblaba la cobija delgada que usaba, la misma áspera del kit de emergencias de cuando íbamos a acampar, porque Dios no lo quiera que tocara las sábanas de algodón egipcio que compré para nuestro aniversario el año pasado. 25 años de matrimonio, 2 décadas pagando la casa, incontables sacrificios y toda una vida siendo el responsable, para acabar siendo llamado amigo por el amante de mi esposa en mi propia sala, mientras ella cantaba en la regadera que yo remodelé hace apenas 6 meses. Pero esto es lo que Derek no sabía, lo que Sandra olvidó en su prisa por jugar a la casita con su nuevo juguete. Yo no era solo el hombre al que despidieron después de 15 años de servicio leal. No era solo el esposo triste durmiendo en el sofá donde solíamos ver películas juntos. Yo era el hombre que tenía en sus manos cada escritura, cada cuenta de banco y cada llave de la vida que ellos creían estar robándome. Mientras los escuchaba reírse en mi cocina, saqué mi celular y abrí mis contactos. Era momento de hacer algunas llamadas importantes que lo cambiarían todo. Ellos pensaban que habían ganado, pensaban que yo estaba derrotado. No tenían idea de que su pequeña fantasía estaba a punto de volverse su peor pesadilla. 2 meses antes, yo pensaba que ya había tocado fondo. Me equivoqué. Todo comenzó un viernes por la tarde,
cuando mi jefe me llamó a su oficina con esa mirada, la que todo empleado teme, después de 15 años de evaluaciones impecables, de quedarme tarde y trabajar fines de semana, de perder cenas familiares para cerrar tratos, de repente fui prescindible, reestructuración, dijeron. Nada personal, puro negocio. El finiquito era suficiente para amortiguar el golpe, pero a los 58 años, empezar de nuevo se sentía como escalar el Popocatépetl en chanclas. Manejé a casa en piloto automático, ensayando cómo le daría la noticia a Sandra. Vamos a salir adelante juntos, me repetía. 25 años de matrimonio deben valer de algo. Nos apretaríamos el cinturón, quizá al fin haríamos ese viaje a Europa que llevábamos posponiendo décadas. Convertir el golpe en oportunidad. La casa estaba en silencio cuando entré al estacionamiento, el mismo donde enseñé a manejar a nuestra hija Emma, donde Sandra solía esperarme con una copa de vino después de días difíciles. Grité al entrar, pero nadie respondió. Su coche estaba en la cochera, así que pensé que habría salido a caminar o de compras. Entonces lo escuché, un gemido desde arriba, seguido de la risa entrecortada de Sandra. No era la risa de cortesía que usaba en las reuniones, sino algo real y crudo, un sonido que no había escuchado de ella en años, y ciertamente nunca dirigido a mí. Sentí las piernas de plomo al subir las escaleras, cada escalón retumbando en mi pecho. La puerta de la recámara estaba entreabierta, y por la rendija vi a mi esposa de 25 años montada sobre un hombre que nunca había visto. Su anillo de bodas, ese que tardé 3 meses en pagar, brillaba en la luz de la tarde mientras le acariciaba el pecho. Dios, Derek, me siento de 20 otra vez, susurró, y la intimidad de su voz me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Me quedé ahí parado, quizás solo unos segundos, pero se sintió como horas, viendo a la mujer con la que construí toda mi vida adulta con otro. Lo peor ni siquiera fue la traición, fue darme cuenta de que se veía más feliz que en años, más viva, más ella. Me alejé en silencio, agarré las llaves y manejé hasta el bar más cercano. 3 caballitos de tequila después, seguía intentando digerir lo que acababa de ver. La cantinera, una señora amable llamada Ruth, terminó por negarme más tragos y me pidió un taxi. Sea lo que sea, joven, me dijo mientras me ayudaba a subir al coche. No tomes decisiones hoy. Los cambios grandes requieren la cabeza fría. Esa noche la pasé en un motel barato de la calzada de Tlalpan, mirando el techo y preguntándome cuánto tiempo había durado todo aquello. Ahora que lo veía en retrospectiva, las señales eran clarísimas. El repentino interés de Sandra por las clases de yoga, la lencería nueva que decía haber comprado solo para sentirse segura, y cómo se iba directo a la regadera en cuanto llegaba de su club de lectura. Cuando por fin regresé a casa a la mañana siguiente, Sandra estaba preparando café en bata, como si nada hubiera pasado. Se sorprendió al verme. ¿Dónde estabas? Me tenías con el Jesús en la boca, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Había alivio, no preocupación. Buscando trabajo, mentí, observando cada reacción en su cara. Fue una noche larga. Ay, amor, qué pena lo del recorte. Pero vamos a salir adelante juntos, dijo, pero aunque las palabras sonaban solidarias, la vi calculando, seguramente pensando cómo esto afectaría su estilo de vida, su seguridad. Fue ahí que tomé una decisión que lo cambiaría todo. No la iba a enfrentar. No todavía. Iba a observar, aprender y planear, porque Sandra había cometido un error crucial en su prisa por encontrar la felicidad con otro. Olvidó que ese esposo callado y confiable del que se había aburrido era también el que construyó toda nuestra base financiera, el mismo que insistió en poner los bienes principales a su nombre por cuestiones de impuestos, el que siempre manejó el dinero, mientras ella se encargaba de gastarlo. Durante las siguientes 3 semanas, interpreté a la perfección el papel de marido derrotado y deprimido. Dejé que creyeran que estaba demasiado roto para reaccionar, demasiado devastado para notar lo que ocurría justo bajo mi nariz. Derek se fue instalando poco a poco, primero el cepillo de dientes, luego la ropa, y después, toda su presencia. Y, mientras tanto, yo hacía llamadas silenciosas y cautelosas a abogados, agentes inmobiliarios y asesores financieros, construyendo mi estrategia de salida
mientras ellos edificaban su fantasía sobre el esfuerzo de toda mi vida. La transformación de esposo roto a fantasma invisible sucedió más rápido de lo que pensé. Para la segunda semana de mi depresión, Derek ni siquiera fingía ser invitado. Me despertaba en el sillón, con la espalda destrozada por los cojines baratos, y lo encontraba preparando el desayuno en mi cocina, leyendo mi periódico, incluso contestando mi teléfono cuando sonaba. Sandra revoloteaba a su alrededor como adolescente con su primer novio, asegurándose de que su café estuviera perfecto, sus huevos en su punto, y que no le faltara nada. La misma mujer que se quejaba de que dejaba los trastes sucios ahora servía la comida a este tipo en la vajilla de porcelana que era de mi abuela. Jaime, me dijo Derek una mañana, sin despegar la vista de la sección deportiva que yo llevaba leyendo 20 años. Sandra y yo pensábamos que estarías más cómodo en el cuarto de visitas. Ese sillón debe estar fatal para tu espalda. A tu edad. A tu edad. Él tenía 32. Ya lo había buscado en internet. Derek Martínez, entrenador personal en el gimnasio donde Sandra empezó su vida fitness hace 6 meses. Sin bienes a su nombre, manejaba un BMW arrendado y vivía en un departamentito en la Narvarte hasta hace 3 semanas. El sillón está bien, dije en voz baja, sirviéndome café en una taza cualquiera porque Derek volvía a usar mi favorita. No quiero ser molestia. Sandra levantó la vista de la tostada. El pan de masa madre que decía que era carísimo cuando yo lo pedí el año pasado, y me sonrió con lástima. Ay, Jaime, no eres molestia. Solo queremos que estés cómodo. Mientras resuelves qué vas a hacer. Como si toda mi vida hubiera pasado a ser un estorbo temporal en su novela romántica. Como si la casa que pago desde que ella estaba en la universidad fuera ahora de ellos para rediseñar a su antojo. Esa tarde, mientras salieron a hacer unos mandados juntos, seguramente gastando mi dinero, hice mis propias llamadas. La primera fue a Miguel Morales, mi abogado y compañero de golf desde hace 15 años. Jaime, lamento mucho lo de Sandra, me dijo después de que le conté la situación, pero antes de que hagas algo drástico, déjame preguntarte algo importante. ¿A nombre de quién está la casa? Mío. La compré antes de casarnos y nunca la cambiamos. ¿Y las cuentas del banco? Tenemos una de cheques conjunta, pero todas las cuentas grandes de ahorro e inversión están a mi nombre. Yo siempre manejé las finanzas porque a Sandra le estresaba. Hubo un largo silencio. Jaime, ¿sabes lo que eso significa, verdad? Lo sabía, pero escucharlo de un abogado lo hacía real, de una manera tan aterradora como liberadora. La siguiente llamada fue a Patricia Chen, la agente inmobiliaria que nos ayudó cuando compramos la casa. Patty, te tengo una pregunta, digamos, hipotética. Si alguien quisiera vender una casa rápido, sin trabas y solo a compradores de contado, ¿cuánto se podría tardar? En este mercado, y con el precio adecuado, quizá 2 semanas. ¿Tú y Sandra piensan mudarse? Algo así. La tercera llamada fue la más difícil. Emma contestó al cuarto timbrazo con voz cautelosa. ¿Papá? ¿Todo bien? Mamá dice que la has pasado mal desde lo del trabajo. Mi hija, 23 años, viviendo en Monterrey, haciendo su vida. No tenía idea de que el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando, ni de que su madre andaba jugando a la familia con un hombre más joven que ella. Estoy bien, hija. Solo quería escuchar tu voz. Papá hizo una pausa, y pude imaginarla frunciendo el ceño, como cuando de niña intentaba resolver un rompecabezas. Mamá anda diciendo cosas, que quizá necesitas ayuda profesional. Sentí que se me helaba la sangre. Sandra ya estaba tejiendo la historia, pintándome como el inestable, el que no podía con la realidad, preparando su defensa para cuando todo se viniera abajo. ¿Qué cosas, Emma? ¿Que has estado raro desde que perdiste el trabajo? Paranoico. Hablando solo. Le preocupa tu salud mental. Cerré los ojos, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. 25 años de matrimonio y Sandra ya estaba reescribiendo la historia, haciéndome el villano de su cuento. El loco, para que cuando Derek se instalara de verdad, cuando tomaran por completo mi vida, todos dijeran que era lo mejor. Emma, quiero que recuerdes algo, ¿sí? Pase lo que pase en las próximas semanas. Digan lo que digan de mí o de tu mamá. Quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Y recuerda que, a veces,
Las personas en quienes más confiamos son las que más pueden lastimarnos. Papá, me estás asustando. No te asustes, mi niña. Solo acuérdate de lo que te digo. Esa noche, me quedé tirado en el sillón escuchándolos en mi recámara. No solo los sonidos de su intimidad, sino también las conversaciones en voz baja después, los planes, los sueños, la manera casual en la que discutían cómo manejar a Jaime en adelante. Ya se le pasará, susurró Sandra. Y cuando lo haga, lo enfrentamos. La casa es mitad mía de todas formas, por la sociedad conyugal. Sandra estaba equivocada con lo de la sociedad conyugal. Miguel ya me lo había confirmado, pero escucharla hablar con tanta ligereza sobre 25 años de vida juntos, escuchar cómo me veía como un obstáculo a manejar, me cambió algo por dentro. El esposo roto y deprimido que creían manipular ya no existía. En su lugar, estaba alguien más frío, alguien que había pasado décadas siendo subestimado y que por fin estaba listo para convertir eso en su mejor arma. Saqué el celular y escribí un mensaje a Patricia. Ya no es hipotético. Hablemos mañana para poner la casa en venta. Luego borré el mensaje y le escribí a Miguel. Necesito conocer todas mis opciones legales, cada una. Pero antes de enviarlo, escuché a Sandra reír, esa risa genuina y feliz que alguna vez fue para mí, y entendí algo que me heló la sangre. Ya no quería solo justicia, quería que ellos sintieran exactamente lo que me hicieron sentir. Quería que comprendieran lo que era perderlo todo mientras la persona en quien más confiaban los veía derrumbarse. Quería que supieran cuánto duele una traición de verdad. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no sentía desde hacía meses. Mientras Derek y Sandra seguían dormidos hasta las 10, en mi cama, entre mis sábanas, yo ya llevaba 3 llamadas para desmantelar la vida que pensaban que les pertenecía. Patricia Chen me recibió a las 7 de la mañana, con su portafolio lleno de papeles. Jaime, tengo 3 ofertas de contado. Los Hernández ofrecen 15,000 menos de lo que pides, pero pueden cerrar en 10 días. Sin inspecciones, sin condiciones. Acéptala, respondí sin dudar. Esto es muy repentino. ¿Estás seguro de que Sandra está de acuerdo? La miré a los ojos, firme. La casa está solo a mi nombre. Yo soy el único que puede autorizar la venta. La mirada de entendimiento en el rostro de Patricia me dijo que ya había visto historias así antes. Al mediodía, ya había firmado los documentos de la venta. Para las 2 de la tarde, transferí todo lo que había en nuestra cuenta conjunta, 790,000 pesos, a una nueva cuenta personal que Sandra no podía tocar. A las 4, liquidé el portafolio de inversiones y moví todo a un banco en otro estado. Lo más difícil fue llamar a las compañías de servicios. 23 años con las mismas cuentas, el mismo número de teléfono. Cada cancelación era como borrar un pedazo de mi historia. Pero a veces hay que quemar el puente para que tus enemigos no puedan cruzarlo. Derek estaba en mi cocina cuando llegué, preparando un sándwich con el jamón importado que Sandra le compraba. Ese mismo pavo de la charcutería gourmet que siempre decía que era un desperdicio cuando yo lo pedía. Me miró con esa sonrisa burlona de siempre. ¿Cómo fue la búsqueda de trabajo hoy, campeón? ¿Alguna suerte para los veteranos como nosotros? De hecho, sí, contesté tranquilo, dejando mis llaves con cuidado sobre la mesa. Tuve un día muy productivo. Algo en mi tono hizo que su expresión cambiara. Sandra apareció con la bata de seda que le compré para nuestro 20º aniversario. La había usado una sola vez antes de decir que era demasiado elegante. Jaime, tenemos que hablar, dijo, con ese tono de cuando quería hablar de presupuesto. Derek y yo creemos que tal vez sería mejor que te vayas a vivir con Emma un tiempo, hasta que te recuperes. ¿Irme a vivir con Emma? Repetí despacio. ¿Al mini departamento que renta? Así ustedes pueden quedarse con la casa. Creemos que un cambio te ayudaría con tu depresión. Saqué mi celular y les mostré la confirmación de la transferencia bancaria. Qué curioso, Sandra. Justo he estado pensando en cambios también. Derek agarró el teléfono y se le fue el color del rostro. ¿Qué demonios es esto? ¿1 millón de pesos? ¿A dónde moviste nuestro dinero? ¿Nuestro dinero? Solté una carcajada, más ligero de lo que me había sentido en meses. Derek, ese dinero nunca fue tuyo. Y Sandra, en realidad, tampoco fue tuyo. Derek dio un paso adelante y por un momento pensé que intentaría intimidarme.
pero ya no era el mismo hombre que dormía en su propio sillón desde hacía un mes. Pinche viejo patético, masculló. ¿De verdad crees que esto cambia algo? Sandra me ama a mí, no a ti. Tienes razón, Derek. El dinero no compra el amor. Sonreí, y algo en mi mirada lo hizo retroceder. Pero sí paga casas y servicios. Por cierto, sería bueno que vayan empacando. Sandra se puso pálida. ¿De qué hablas? Saqué el contrato de venta y lo puse sobre la barra. Hoy vendí la casa. Pago en efectivo. Entrega en 10 días. Los nuevos dueños la reciben el próximo viernes. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el refrigerador zumbando. No puedes hacer eso, susurró Sandra. Esta también es mi casa. No, respondí en voz baja. Esta era mi casa. Tú solo vivías aquí. Ahora es problema de otros. ¿A dónde vas?, gritó Derek mientras yo salía con la voz quebrada. Me detuve en la puerta y los miré por última vez. Mi esposa de 25 años y el hombre que eligió para reemplazarme, de pie en la cocina de una casa que ya no sería suya en 7 días. Voy a empezar de nuevo, dije, algo que debí haber hecho hace años. Mientras caminaba hacia mi camioneta, los oía discutir a gritos, sus voces llenas de pánico y reproches. Pero por primera vez en meses, sus problemas ya no eran míos. La venganza estaba completa, pero la verdadera victoria apenas comenzaba. 6 meses después, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa, una quinta modesta en las afueras de Valle de Bravo, viendo cómo el sol pinta de oro las montañas. El silencio aquí no es el silencio asfixiante de una casa en la que no encajaba. Es la calma de un hombre que por fin encontró su lugar. La transición no fue fácil. Esas primeras semanas en un hotel barato, mientras se cerraba la venta, fueron de las más solitarias de mi vida. Pero la soledad, descubrí, es distinta a la humillación. La soledad es limpia. No sabe a traición, ni suena a risas que deberían haber sido mías. Compré este lugar de contado, algo que nunca hubiera imaginado mientras financiaba el estilo de vida de Sandra. Sin hipoteca, sin deudas, solo la tranquilidad de ser dueño absoluto de algo que por fin era solo mío. La agente de bienes raíces, una señora curtida llamada Carolina, no hizo muchas preguntas sobre por qué un hombre de mi edad empezaba de cero en medio de la nada. Quizá ya había visto historias así, o quizá reconoció el rostro de alguien que necesitaba espacio para sanar. La casa tenía todo lo que necesitaba: paz, privacidad y un taller donde empecé a hacer muebles, algo que siempre quise intentar pero nunca tuve tiempo cuando trabajaba 60 horas a la semana para pagar una vida que no era mía. 3 semanas después de irme, Emma me llamó. Su voz sonaba distinta, confundida, dolida, pero también más clara. Papá, mamá me dijo que te dio un ataque de nervios, que vendiste la casa sin avisarle y te desapareciste. Pero cuando llamé al tío Miguel para ver cómo podíamos ayudarte, me contó otra historia muy diferente. Había esperado esa llamada, la temía y la anhelaba a la vez. ¿Qué te dijo el tío Miguel, hija? Tío Miguel me dijo que mamá estuvo teniendo una aventura, que metió a su novio a la casa mientras tú dormías en el sillón. ¿Es verdad? La pregunta flotó en el aire de la sierra, pesada con los 23 años de confianza que mi hija tenía en su madre. Pude haber mentido, pude haber sido el mártir que protege la reputación de su esposa, aunque ella destruyó su matrimonio. Eso probablemente es lo que habría hecho el viejo Jaime. Sí, Emma, es verdad. El silencio entre nosotros se extendió, lleno del peso de todo lo que ella creía saber sobre el matrimonio de sus padres. Papá, lo siento mucho. No puedo creer que ella... Y luego le dijo a todos que tú estabas mal de la cabeza. Tu mamá tomó sus decisiones, hija. Yo tomé las mías. Ninguno lo manejó perfectamente, pero los dos tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Miré las montañas, el jardín que empecé a sembrar, la vida que construí entre las cenizas de la anterior. Más que bien, Emma. Por primera vez en años, de verdad soy feliz. Hace 2 meses, me enteré de lo que fue de Sandra y Derek gracias al eficiente sistema de chismes del pueblo. La venta de la casa se concretó como estaba previsto. Ellos pensaban que tenían meses para arreglar sus asuntos, tal vez encontrar un abogado que pudiera detener la venta. En cambio, tuvieron una semana para meter 25 años de vida en lo que pudieran cargar. Derek fue el primero en desaparecer, claro.
Es impresionante lo rápido que se acaba el amor cuando no hay dinero de por medio. Sandra intentó quedarse con su hermana en Guadalajara, pero eso duró exactamente 3 semanas antes de que la paciencia familiar se agotara. Contrató un abogado para demandarme, diciendo que sufrió daño emocional y pidiendo la mitad de todo. Miguel lo resolvió con la eficiencia de alguien que llevaba 20 años esperando ver justicia. La demanda fue desechada en menos de un mes. Bienes previos al matrimonio, cuentas separadas y adulterio comprobado no dejan mucho espacio para pelear en los tribunales. Por Emma, supe que Sandra ahora trabaja en una tienda departamental, rentando un mini departamento al otro lado de la ciudad, cerca de la casa que alguna vez fue nuestra. Esa misma casa donde Derek me llamaba campeón, mientras tomaba café en la taza que mi hija hizo con sus propias manos. No siento lástima por ella. Tampoco siento enojo. Lo que siento es algo que no experimentaba en décadas. Esa paz profunda que nace de estar exactamente donde debes estar, con la vida que tú mismo elegiste construir. El sol ya salió por completo, y tengo que comenzar el día. Hay un librero que quiero terminar en el taller, verduras que cuidar en el huerto, y esta noche una videollamada con Emma, que está planeando su primera visita para el próximo mes. A los 58 años aprendí algo que pocos llegan a descubrir. Nunca es tarde para volver a empezar. A veces la mejor venganza no es desquitarte, es liberarte. Y a veces, cuando quienes pensaban que te quitaban todo descubren lo que realmente perdieron, eso es más dulce que cualquier venganza planeada. Si esta historia te tocó de alguna manera, te agradecería mucho que le dieras like al video, te suscribieras al canal y actives la campanita. Tu apoyo significa el mundo para mí, mientras sigo compartiendo estas historias de resiliencia y nuevos comienzos. Gracias por escuchar.